interesaría que lo podamos ir haciendo entre todos, o bueno, que los que pudieron hacer algo lo vayamos compartiendo, y si hubo alguna pregunta que generó más dificultad, nos detenemos en eso para completarla. ¿Les parece? Yo diría, como somos poquitos, nos mantenemos todos en la misma aula, no nos separamos nada, y vamos yendo pregunta por pregunta a ver cómo lo pudieron resolver. ¿Están de acuerdo en hacer así? Sí, profe. ¿Pudieron hacer algo de la guía? ¿Pudieron leer algo? Igual ya venimos trabajando con Renal, entonces, bueno, me parece que creo que es un poco más entendible el contenido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver con la primera pregunta cómo nos manejamos. Yo no voy a compartir pantalla porque me gustaría que a lo mejor compartan pantalla algunos de ustedes si es que tiene algún modelo hecho o algún cuadro o alguna interpretación. ¿Ah? Yo tengo acá en chiquito la guía, ¿sí? Y bueno, si hay que mostrar algo, compartimos. Pero si no, vamos a tratar de hacernos entender a través de la expresión oral, ¿sí? O con algún dibujo, modelo que quieran compartir. ¿Vamos? Bueno, el primer ítem, tienen ahí un texto, que bueno, a ver si podemos comprender de qué habla. Lo que tenían que hacer es que a partir de ese texto realizar un esquema con el origen de la carga ácida del organismo. Bueno, a ver, ¿qué pudieron hacer al respecto? ¿Cómo pudieron construir ese esquema? ¿Y qué información colocaron? A ver si alguien lo pudo hacer, si quieren compartir la pantalla para mostrar la hoja en la que lo hicieron, aunque sea un bosquejo, o hacer algo ahora. A ver, abran el micrófono y... Profe, yo lo que yo hice, bueno, también un poco lo hice a mano, porque hago todo a mano, no lo hago en la compu, no comparto. Perfecto. Bien. Bueno, puse ¿Querés que... mostrarlo, Mari? ¿Con la cámara? Es que igual es muy chiquitito, y lo explico y creo que se va a entender. Bueno, a ver. Es más que nada un esquema. Bueno, puse de título origen de la carga ácida del organismo. Sí. Y de ahí se desprenden dos flechas, que una marca el metabolismo y la otra la dieta. Bueno. De la del metabolismo puse flechitas hacia abajo, que son ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido láctico y ácido pirúvico, perdón. Y esos son generadores de alrededor 70 u 80 miliequivalentes litros por día de ácidos no volátiles. Bien. A su vez del metabolismo sale el dióxido, se forma dióxido de carbono. Así que ahí sale una flechita con dióxido de carbono y esto forma 15.000 milimoles de ácido volátil, que es el dióxido de carbono. Perfecto. Después de la otra flechita de la carga ácida del organismo, que puse que era la dieta, y que de la dieta habían elementos formadores de ácidos como las proteínas de origen animal. Bien. Y había elementos precursores del bicarbonato como frutas y hortalizas. Bueno, y después hice una llave, no sé si por ahí me faltan algunos datos, pero puse que la tendencia del organismo era formar ácidos y que esos ácidos iban a estar amortiguados por los buffers. Bueno. Y después, bueno, agregué por ahí algunas cosas abajo, pero no entran así tanto como el esquema, sino que lo terminé de completar con la guía de autoestudio. Bien, bueno, te vas agregando información. Bárbaro, bien. Bueno, yo lo que no veo en ese esquema está muy bien, porque es un esquema, cumple con el criterio de esquema, volcás la información que está en el texto, lo cual está perfecto,
pero yo no veo a dónde va esa carga ácida. Sí, eso es lo que agregué abajo, porque cuando A ver. hice en la guía de autoestudio me di cuenta de eso, que no terminaba de cerrar. Bueno, ¿Qué que le primero pusiste ahí abajo? esos ácidos no volátiles iban a Sí. ser amortiguados por los buffers extracelulares de forma inmediata. Y que Sí. en el LEC habían 350.000 equivalentes de bicarbonato y que ese bicarbonato LEC es el que iba a amortiguar esos ácidos no volátiles y que bueno, que debían ser recuperados de forma diaria para no deplecionarse. Bien, entonces vos ahí ya estás identificando un compartimiento en donde se está volcando toda esa carga ácida. ¿Sí? ¿Cuál es ese compartimiento? El LEC. El LEC, ¿sí? ¿Qué sabes del pH del LEC? ¿O qué sabemos del pH del LEC? Que se maneja en un rango de 7,35 a 7,45. Perfecto, bien. Entonces, ahí está, ahí ya va cerrando todo. Entonces, ¿qué te parece si el esquema, porque ese es el centro importante de la información, ese LEC está recibiendo ácidos y bases de distintos orígenes o de distintos sistemas, tiene que mantener el pH en ese rango, ¿sí? Entonces, fíjate que a lo mejor haciendo una pequeña traslocación de palabras o de nodos, ¿sí?, conceptuales, podemos poner a lo mejor al LEC como centro de nuestro esquema y todas esas fuentes que contribuyen con ácidos y bases van a estar llegando hacia ese LEC. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, profe. Como que Bien. de un lado está el LEC y del otro lado serían los formadores de ácidos y bases, y en ese caso, o sea, por un lado se están incorporando bases y por el otro se están amortiguando los ácidos que se formaron, digamos, del metabolismo. Exacto, porque si no queda todo en el aire, ¿viste? Si no, es como que no sabemos dónde ocurre esa generación de ácidos. Está bien, ocurre por el metabolismo, ocurre por la dieta, pero finalmente, ¿dónde terminan? ¿Sí? Los ácidos que se producen en el metabolismo los produce la célula, pero van a salir al líquido intersticial y de allí van a pasar a la sangre, ¿sí? Entonces, tanto el líquido intersticial como la sangre son el LEC. Lo mismo con el dióxido de carbono, producto del metabolismo, ¿está? Lo mismo con los ácidos que ingresan, es decir, con los alimentos que ingresan con la dieta y que se van a digerir y se van a absorber como unidades más simples y que posteriormente van a dar también precursores de ácidos o de bases, según cuál sea el tipo de dieta de ese individuo. ¿Sí? Entonces, como que todos esos orígenes van a terminar aportando ácidos o bases a un compartimiento que está en comunicación con todos los sistemas. Y ahí le vamos poniendo cantidades, le vamos poniendo especies químicas que vienen de un origen o de otro, pero lo interesante es entender que todo eso termina ejerciendo un constante desafío a mantener ese pH del líquido extracelular. Y que sabemos que esa es una variable que tiene que permanecer en un rango muy estrecho de variación. ¿Sí? Bien, Mari, muy bien, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra idea, otra forma de pensarlo a esa información que da el texto?
Profe, yo quería aportar que había encontrado en el Borón un esquema que estaba muy bueno para complementar con las cantidades Ajá. numéricas que decía este texto, porque tenía como 5 nodos, uno de intestino, otro el LEC, otro el metabolismo, otro el pulmón y otro los riñones, y todos estaban interconectados con una flecha de doble dirección. Entonces eso Bien, ¿lo querés me ayudó. mostrar? ¿Lo tenés Eh, para mostrar? es que lo tengo tipo impreso en papel, no es que lo tengo para Papel. ¿Y compartir. no te querés prender la cámara y ponerlo en la cámara como para que tengamos un panorama Pasa que visual? se va a ver en espejo. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿de dónde lo sacaste ese esquema, Francisca? Así le damos Del, la del Borón. No me del acuerdo bot. la página, pero es el capítulo, sí, de ácido base. Bien, bueno, entonces anoten, de última búsquenlo, porque por ahí ese esquema les puede ayudar a completar la idea que tiene este texto. Bueno, bien, bárbaro, Francisca. Bueno, y la segunda parte de esa pregunta es que tenían que armar un mapa conceptual con los sistemas amortiguadores del organismo. Bueno, y a ver acá, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Qué dicen las flechas de sus mapas? Bueno, a ver, ¿algún otro que quiera participar? ¿A quién tenemos? A ver. Josefina, Rocío, Ingrid, Lucas, Sebastián, Sofía, Belén. Vamos, somos muchos, vamos, Ailín, Camila. Profe, yo fue más que red un esquema, porque como lo hago en hoja, Sí, es un mapa lo que sí, pide. Ahora es específicamente un mapa conceptual. sí. O sea, hablando de mapa tiene que estar Es jerárquico. claro, sí, sí. Bien. Esa es una de las principales condiciones, que arriba es lo más general y vas desglosando información más específica. Sí, yo bueno lo expliqué de acuerdo a cómo estaba en el Bernie Levy, porque ahí me pareció Bueno, claro. ahí, esa es tu bibliografía, muy bien. Sí, puse arriba como tema central sistemas amortiguadores del organismo Muy bien. y después, bueno, hacia abajo la jerarquía puse primera línea al lado de esa segunda línea y sería tercera línea. Como primera línea, los tampones intracelulares y al lado extracelulares. Que bueno, que le puse entre paréntesis que los intracelulares actúan en minutos y los extracelulares de forma instantánea. Y que el principal de ellos iba a ser el ácido carbónico, anión bicarbonato, el principal, pero que adicionales también estaban las proteínas. Sí. Bueno, en realidad aparte expliqué cómo se formaba el ácido carbónico, el bicarbonato y la acción de la Sí. anhidrasa carbónica. Sí. Después, en la segunda línea puse que estaba el sistema respiratorio y que lo que hacía era detectar el pH y la presión parcial de dióxido de carbono a través de los quimiorreceptores, que bueno, que estos se encontraban en el cuerpo, en el tronco encefálico y en los cuerpos aórticos carotídeos y que alteran la frecuencia respiratoria. O sea, todo hacia abajo, ¿no? Sí. Y que esa frecuencia respiratoria... Ahora, esa, sí, ¿verdad? Siga. Sí, no, puse después en los dos casos, en el caso de que disminuía el pH y aumentaba el EPCO2. Está bien. Pero a ver, el mapa tiene una función de resumir, de ordenar, ¿no?, la información y de ser bastante esquemático, ¿no? Cosa de que podamos rápidamente tener una idea más completa del tema que vos pones arriba, ¿sí? Con todas las ramas
¿sí?, importantes que lo componen. ¿Ah? Entonces vos, por lo que estás diciendo, bueno, a lo mejor Yo lo estoy planteás de hablando de esa forma, mecanismos. Carmen Levy, que vos planteás que el sistema respiratorio es un sistema amortiguador, ¿sí? Ujú. Y por ahí no estamos, es decir, el sistema amortiguador son los sistemas bufferes, como lo dice ahí el texto, ¿sí? Por ahí el último renglón del texto, ¿sí?, habla de sustancias amortiguadoras, ¿sí?, que es una propiedad de los líquidos corporales, de manera que los bufferes son estas soluciones que tienen un comportamiento químico, ¿sí?, de amortiguación. Entiendo lo que dice. Entonces, si bien el sistema respiratorio y el sistema renal participan en el mantenimiento del pH del LEC, ¿sí?, no son sistemas bufferes. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí el concepto? Sí, profe. Sí, yo describí los sistemas y sí es cierto, no los buffer en sí. O sea, Claro. que mencioné, claro. Claro, entonces por eso al hacer un mapa conceptual, justamente uno también está viendo, a ver, el concepto, cómo lo tienen armado el concepto, a qué categoría pertenece, ¿sí? Entonces el buffer es un sistema químico, un sistema formado por sustancias químicas, ¿sí? Y cómo, a ver, y esa sería, sí, la primera forma de reacción que tiene un ácido o una base que ingresa al líquido extracelular. Lo primero que va a hacer es reaccionar químicamente con la base conjugada o el ácido conjugado de un buffer, ¿sí? Es así, una cuestión de acción de masas, químico. ¿Ah? Sí. Y luego, en función de si ese pH del líquido extracelular se mantiene dentro del rango de 7,35 a 7,45 o se aleja, ahí se van a empezar a activar los quimiorreceptores para iniciar la respuesta respiratoria. Pero mientras el pH esté en el rango normal, ¿sí?, la respuesta respiratoria no va a activarse. ¿De acuerdo? Va a haber una respiración que no tiene que modificar la cantidad de ácido volátil que está eliminando. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos armar un mapa acerca de los amortiguadores? A ver, ¿qué otras ideas pusieron? Cuando uno habla de amortiguadores, sistemas amortiguadores, ¿qué conceptos les asocian con esa categoría? ¿Pueden ser los intracelulares y los extracelulares? Bien, esa es una clasificación, intracelulares y extracelulares. Bien, y a su vez, ¿cuáles? Dentro de los intracelulares tendríamos a los fosfatos y a las proteínas. Muy bien. Y en el extracelular tendríamos a la hemoglobina y no recuerdo cuál otro era. ¿Cuál es? El bicarbonato. El bicarbonato. El bicarbonato, claro, sí. Bien. Bueno, ahí va queriendo. ¿Qué otros extracelulares tenemos que son los de los que hablamos en este práctico? Yo puse amonio y fosfato, pero a nivel renal, o sea, a nivel de la luz del túbulo. Al nivel de la luz tubular, bien. Son también extracelulares. El amoníaco amonio, el fosfato monoácido diácido, también son los bufferes extracelulares, corresponden a esa categoría extracelular. Bien, esa sería lo mejor. A ver,
¿Y ahí termina el mapa? ¿O alguien puso algo más? Acuérdense que en un mapa uno pone toda la información que podemos acerca de ese tema del que estamos hablando. Entonces, Y se esto puede que hacemos agregar, extra o profe. intra. ¿Cómo, Mari? Ay, no cambié mi nombre. Estoy viendo. ¿Quién sos entonces? María. Se María, puede bueno. agregar en la clasificación de intra y extracelular que los extracelulares actúan muy rápido, pero que la capacidad sería más limitada por su poca abundancia, y que los intracelulares actúan lentamente, pero tienen una capacidad mayor. ¿Y la capacidad buffer de qué va a depender? De acuerdo a lo que, esa generalización que hacemos. ¿Puede ser de la concentración entre la especie ácida y la básica? Bien, de la concentración del buffer, de la pareja, bien. ¿De qué más? Depende la eficiencia. De la constante de disociación ácida también. Esa, del pK del ácido, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes van a ser más eficaces? ¿O van a generar mayor amortiguación a pH de 740? ¿Serían las proteínas o los que tengan un pK ácido más parecido al LEC? Que tengan un pH de cuánto. Pongámosle un número, ¿ver? Más cercano a cuánto. Próximo al pH del LEC. ¿Y cuánto era? 735 hasta 745. Bien. Entonces, los bufferes que tengan un pK cercano a 7,4 van a ser los más eficientes en amortiguar las entradas de ácido de bases al LEC, ¿sí? ¿Tienen más o menos cuáles son los pK de esos bufferes que pusieron ahí? Esta información del pK, ¿no sería un aspecto importante de los sistemas amortiguadores? Como para ponerle otra rama, que también es parte del funcionamiento y de la importancia que tienen, no solo el lugar donde se encuentran. Porque uno cuando hace una clasificación, clasifica en función de un solo aspecto, ¿sí? El aspecto de la ubicación, donde se encuentra. Pero ahí cuando María hizo generalizar y decir que los del extracelular van más rápido, los del intracelular más lento, ahí ya empezamos a entrar en un terreno pantanoso, porque no depende exclusivamente de si está dentro de la célula o si está fuera. Depende de qué cantidad de buffer hay, qué cantidad de proteína hay, qué cantidad de fosfato hay, qué cantidad de hemoglobina hay, y también del pK que tiene ese buffer, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a decir, el que es más importante en el extracelular, a lo mejor siempre estamos hablando del bicarbonato, pero el pK del bicarbonato, ¿cuánto es? Ácido carbónico bicarbonato. Porque siempre acuérdense de un buffer, tienen que mencionar los dos, la pareja, el ácido y la base. ¿Cuánto era el pK del bicarbonato? 6,1. Bien, Lucas. Entonces, ¿estamos cerca o lejos del pH que queremos? Estamos lejos. ¿Y cuánto hay de bicarbonato? Uy, valores en el estado de ácido base. A ver, el rescate. Ahí cuando hicimos el estado ácido base, es uno de los parámetros
Era pH, PO2, PCO2, bicarbonato, base. ¿Cuánto tenemos más o menos? Puede ser que era un rango de 22 a 26. Muy bien. ¿Unidades? Ah, Miliequivalentes por litro. sí. Muy bien. Miliequivalentes por litro, ¿sí? O miliequivalentes por litro. 24. Bien. Bien. Hay relativamente una buena cantidad de bicarbonato, ¿sí? Tendríamos que pasarlo esto a milimol y a gramos, ¿sí? Y si lo comparamos con la hemoglobina, es el otro extracelular que mencionaron importante. ¿Qué habrá más, hemoglobina o bicarbonato? Si tenemos, ¿cuántos gramos? Tenemos 15 gramos de hemoglobina por ciento, es decir, por 100 mililitros de sangre. De bicarbonato tenemos 24 miliequivalentes por litro. ¿De qué tendremos más? ¿Hemoglobina o bicarbonato? Hemoglobina, muy bien. Entonces, cuantitativamente en el extracelular hay más de buffer hemoglobina, ¿sí? ¿Y cuál es el pK que regula la hemoglobina? Fíjense cómo se nos va mezclando todo, ¿no? Si queremos hacer, este es el eterno problema que tenemos de querer hacer jerarquías, o querer decir cuál es el más importante, o cuál es el más rápido, cuál es el más eficiente. Y a veces no es necesario decir quién va primero, quién va segundo, porque están todos funcionando al mismo tiempo y optimizando su rango cercano de pK en la forma más eficiente. Todos son importantes, todos regulan el mismo, todos participan en la regulación de ese pH del LEC. Eso se llama principio isohídrico. Ese principio isohídrico es el que me permite a mí decir que si yo agarro un único de esos búferes y lo estudio y veo cuánto hay del ácido y de la base conjugada, y a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch defino qué pH a partir de esas cantidades, cuál es el pH resultante. Si estudio un solo buffer, voy a conocer implícitamente cómo están distribuidos los demás, porque todos los buffers van a estar contribuyendo a mantener ese pH que tiene el líquido extracelular, ¿sí? Entonces, probablemente la hemoglobina sea el que cuantitativamente está en mayor cantidad. Y tiene la ventaja de, al tener distintos restos aminoacídicos, tiene muchos pKs para regular en forma óptima, ¿sí? El bicarbonato, por otro lado, habrá menos cantidad, tiene un pK bastante alejado del pH que queremos regular, pero ¿qué ventaja tiene? A ver si podemos. ¿Por qué elegimos siempre el bicarbonato? ¿Por qué siempre estamos hablando del bicarbonato? Está bien que hablemos del bicarbonato, porque conociendo un único buffer podemos saber cómo están distribuidos todos los demás. ¿En dónde reside la importancia del bicarbonato? A ver si les quedó del estado ácido-base. Puede ser, profe, porque es un ácido volátil, entonces puede atravesar, digamos, las membranas y entrar y salir de las células. El componente ácido es volátil. Bien. Sí. ¿Y qué sistema puede, modificando su funcionamiento, puede regular la cantidad de ese ácido volátil que se
pierde o se retiene? ¿Quién regula? ¿Quién maneja ese ácido La ventilación. respiratorio? La ventilación, muy bien. ¿Y el componente básico cuál es? Es la base conjugada. El bicarbonato. El bicarbonato, bien. ¿Quién lo maneja en forma precisa? Y no deja que se escape nada. La nefrona, el riñón. El renal, el riñón, el nefrón. Entonces, fíjense cómo tenemos en ese buffer bicarbonato resumida toda la información del estado ácido-base. Porque tenemos el buffer, si yo conozco cuánto hay de ácido y cuánto hay de base, si conozco la relación entre ambos, voy a poder conocer el pH de la solución que están regulando, ¿sí? Henderson-Hasselbalch básico, pero al mismo tiempo puedo saber, mirando específicamente la PCO2 o mirando específicamente el bicarbonato, puedo saber qué está haciendo el sistema respiratorio y qué está haciendo el sistema renal para mantener el pH que nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Entonces, en el sistema bicarbonato resumimos todos los sistemas que participan en la regulación del pH del líquido extracelular. Los búferes, el sistema respiratorio y el sistema renal. Por eso es la importancia de estudiar ese buffer y no meternos con la hemoglobina, por ejemplo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, de que el riñón participa en la regulación de uno de los componentes de ese buffer, podemos pasar a la pregunta 2. ¿Quedó más o menos entendida esta parte? ¿Esta introducción? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, yo por ahí en ese mapa conceptual, además de hacer esa clasificación en cuanto a la ubicación, haría una flecha en donde pondría de relieve los distintos pKs que tienen o las distintas concentraciones que tienen, ¿sí? Y nombraría el principio isohídrico para decir que están todos relacionados de alguna manera. Están todos colaborando en mantener el pH del líquido extracelular. Bien. Bueno, entonces vamos a la segunda pregunta, que habla de, bueno, la función tubular, los mecanismos que ocurren de secreción de protones, pero que una de las funciones importantes del túbulo proximal es esa reabsorción de prácticamente todo el bicarbonato filtrado. Les colocan un modelo, ¿sí? Es el modelo básico de manejo de bicarbonato en el túbulo proximal. Entonces acá tienen que colocar los nombres de los transportadores, que ven en el modelo, lo que se ve, nada más. Y escribir una síntesis, ¿sí? Bueno, a ver quién se anima a presentarlo. Profe, yo en los transportadores, Sí. ahí solamente por los que se ven en el gráfico veo dos nomás, que son el intercambiador de sodio-protón, que es abreviado sería NHE, Muy bien. y que ese permitiría el ingreso de sodio hacia la célula tubular del túbulo contorneado proximal, y el egreso o la secreción de protones hacia el túbulo. Muy bien. Y después del otro lado de la célula, que transportaría desde la célula tubular hacia el líquido intersticial o capilar peritubular, Muy bien. está el simporte vasolateral, que sale sodio
junto con el ion bicarbonato. Bien. Y ¿Tiene un nombre ese? yo lo anoté como sin porte vasolateral, pero no sé si tendrá algún nombre. Fíjate, haciendo el mismo razonamiento que con el NH, N de sodio, H protón, E de intercambiador en inglés, exchanger. Acá, ¿con qué empezaría? ¿Cómo se llama este transportador? También tiene una sigla. NBC. El NBC. N de sodio, B de bicarbonato, C de cotransporter. ¿Sí? Bien. Así ya los van, cuando vean esas siglas, ya van relacionando con estos tipos de transporte. ¿Y qué me interesa? Ese NHE, ¿cómo lo definirían en cuanto a tipo de transporte? Es un intercambiador, ¿sí? Pero en cuanto a la energía, ¿cómo sería? ¿No sería un activo secundario? Un activo secundario. Que Muy bien. ayuda. Está ligado. Perdón. O sea, el activo primario sería el intercambiador de sodio-potasio, y cuando quiere volver a ingresar a la célula tubular el sodio, ¿sale hidrógeno? No. Sale protón. Perfecto. Bien. Es decir, la fuerza impulsora, ¿cuál es? Para que funcione este NH3. La bomba sodio-potasio. No, El esa es gradiente de sodio que la bomba. genera ¿Cuál el es la fuerza impulsora? El gradiente de sodio. Bien, el gradiente de sodio entre quién y quién. Entre el sodio del perdón. Entre la luz tubular y la célula del túbulo proximal. Muy bien, entre la luz tubular y el interior celular. Perfecto. Bien. De manera que si hay una afectación en la bomba de sodio-potasio, ¿este transportador va a ver afectada su actividad o no? Sí, porque no va a haber la diferencia de potencial, digamos, de potencial de, ¿cómo se dice? Gradiente. Gradiente, eso. Bien. Fíjense que si la bomba funciona menos, va a haber menos gradiente de sodio y por lo tanto va a entrar menos sodio y va a salir menos protón. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Y qué otra cosa saben de CNH? Bueno, ahora lo vamos a ver en el de ácido. Vamos a terminar con esta imagen. El NBC, el vaso lateral, ¿cómo lo denominarían en cuanto a la energía? A ver, ¿qué tipo de transporte sería? Activo pasivo, primario secundario. ¿Estamos ahí? ¿También es secundaria, profe? Bien, secundario. Bien. ¿Y cuál es la fuerza impulsora? Ay, no sé si. Activo pasivo. Fuerza impulsora no sería el querer, no sé, sacar el sodio sacar el sodio de la célula y ahí sale junto el ion bicarbonato, ¿o no? Exactamente. Entonces, nuevamente se genera ahora un gradiente entre el interior celular y el líquido intersticial, ¿sí? Donde esa cantidad de sodio intracelular que aumenta por ese transporte apical genera un gradiente o genera una fuerza química que tiende a moverse hacia el exterior, hacia el líquido intersticial, ¿sí? Y acoplándose se mueve el bicarbonato. ¿Estamos? Bien. Bueno, así que tenemos estos transportes
¿sí? Secundarios. Uno en la membrana apical y otro en la vasolateral. ¿Qué otro elemento importante hay en este modelo? Yo ahí vi también, o sea, se ve el dióxido de carbono que ingresa por difusión. Perfecto, ahí está entonces. ¿Cuál es el tipo de transporte ahí? Pasivo, por difusión simple. ¿Difusión? Muy bien, pasivo. Este ejercicio vayan haciéndolo, con todo lo que van viendo. Muy bien, pasivo por difusión simple. Bien. Profe, ¿y el elemento, al elemento te referías a la anidrasa? No. Y claro, el otro componente es la anidrasa carbónica. Que bueno, está relacionado ahí con lo que iba diciendo el compañero, que empezó a hablar del dióxido de carbono y ¿qué ven? ¿Qué le pasa a ese dióxido de carbono? Que se disocia antes de ingresar, se forma y se vuelve a disociar de nuevo. A ver, explícalo un poquito mejor, Belén. Yo le quería preguntar si antes de ingresar, o sea, cuando se encuentra en la luz del túbulo, Sí. ¿también actúa? No, ¿era para formarse? A ver, Para ¿qué la molécula unión estás hablando, Belén? ¿Cómo, profe? ¿De qué molécula estás hablando? ¿Qué molécula querés hacer entrar? Me refiero al bicarbonato y al protón, cuando se unen y forman el ácido carbónico. Viste que después está la flechita y después se disocia en agua y dióxido de carbono. Bien. En esa, claro, en esa desunión sería, que se disocia. No, miento, en la anterior. ¿También actúa la anidrasa carbónica ahí, no? A ver, ¿alguien puede contestarle a Belén? Es decir, ¿la anidrasa carbónica qué es? Es una enzima que participa en la, ¿cómo se llama? En la reacción. Permite la disociación ¿cómo se llama? De dióxido de carbono y agua. ¿Disociación? No. Síntesis. Eso. Combinación. Se combinan. El dióxido de carbono se combina con el agua. Esa es como una reacción de síntesis que hace la anidrasa carbónica. Y en el paso... Sí, Fran. En el paso inverso, cuando no es que los forma, sino que los separa, en vez de decir disociación, entonces, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué palabra sería mejor? ¿A qué te referís con el paso inverso? Porque la enzima funciona bidireccional. Claro, por eso. Sí. La enzima cuando toma agua y dióxido de carbono, ahí podemos decir que combina o sintetiza ácido carbónico. Pero al contrario, cuando parte de ácido carbónico, ¿cómo le podemos llamar a esa reacción? Se disocia. Ah, está bien, eso. Se disocia en agua, pero ojo, porque la anidrasa carbónica participa en esa primera reacción de unir al dióxido de carbono con agua y favorecer la formación del ácido carbónico. ¿Sí? Favorece esa reacción. El paso siguiente, que es el dióxido de carbono que se disocia en protón y bicarbonato, no es la inversa, ¿sí? Sino no que está catalizado por la anidrasa carbónica. Exacto, es una reacción espontánea. Porque el ácido carbónico es muy lábil, no es estable. Entonces, apenas se forma, inmediatamente se disocia en protón y bicarbonato. Entonces, la responsable de que ese dióxido de carbono termine siendo protón y bicarbonato es la anidrasa carbónica. ¿Sí? Pero porque tiene que hacer esa primera síntesis del ácido carbónico, que es muy inestable
y rápidamente se disocia en forma espontánea, sin necesidad de una enzima, en protonio y bicarbonato. ¿Se entiende? Es decir, el paso limitante de esta reacción es esa primera síntesis de ácido carbónico o formación de ácido carbónico. Y eso lo hace la anidrasa carbónica, que es una enzima. Entonces, ahora la pregunta es, si es una enzima, esa enzima, ¿dónde está? De acuerdo al modelo. De acuerdo al modelo, dentro de la célula tubular. Dentro de la célula tubular, es citosólica. Bien. Pero, fíjense que también se plantea la misma reacción en el túbulo. Ya vamos a ver que se plantea la misma reacción en el líquido intersticial. Entonces, si la anidrasa carbónica no está, esa reacción de dióxido de carbono más agua puede ocurrir, pero a una velocidad muy lenta, ¿sí? Que haría que el dióxido de carbono y el agua prácticamente estuvieran en el túbulo todo el trayecto y no se llegaría a formar nunca el ácido carbónico. Entonces, la presencia de la anidrasa carbónica lo que asegura es que esa reacción ocurra rápidamente, la cataliza, que es la función de las enzimas, ¿no? Entonces, una característica de estos epitelios es que hay anidrasa carbónica del lado apical, es decir, en el ribete en cepillo, hay anidrasa carbónica citosólica y hay anidrasa carbónica en la membrana vasolateral. Tenemos anidrasa carbónica por todo el epitelio. Y es por eso que uno habla prácticamente de protonio y bicarbonato en forma ya disociada. Pero para que eso ocurra, tuvo que haber actuado antes la anidrasa carbónica. ¿Sí? Está en todas partes. Es decir, hay abundancia de anidrasa carbónica en el epitelio renal y principalmente en la zona proximal. ¿Sí? Así que por ahí... Una última duda, entonces lo que sucedía en el túbulo con el bicarbonato y la unión del protón es una unión nomás, o sea, no actúa ninguna... Claro, no, ahí no. Vos vas a tener la anidrasa carbónica en la segunda parte, donde el ácido carbónico te da agua y dióxido. Sí, ahí sí. Ahí sí. Así que si quieren agregar anidrasa carbónica ahí también hay anidrasa carbónica, que favorece... A ver, ¿y cómo lo describirían a esto? Entonces ya mencionamos los transportadores y la anidrasa carbónica, que es esencial. Es más, si ustedes inhiben a la anidrasa carbónica con algún tipo de diurético, estos procesos de reabsorción de bicarbonato no ocurren, ¿sí? A ese nivel es importante la anidrasa carbónica. Pero entonces, ¿cómo explican? Que es la segunda parte de la pregunta. Dice, escribe una síntesis que refleje el proceso de manera integrada. Estuvimos haciendo así, lo que pasaba en la apical, lo que pasaba en la vasolateral. ¿Cómo lo podrían expresar en forma integrada? A lo que se ve acá. ¿Cómo relatarlo, profe, desde el principio? Sí. ¿Cómo darle un orden? Claro, y llegando a la conclusión que indica el párrafo que para que todos estos mecanismos que ocurren a nivel tubular puedan tener lugar, debe reabsorberse todo el bicarbonato filtrado en las partes proximales de la nefrona. Es lo que dice ahí el textito que estaba antes del modelo. Entonces, a ver cómo lo explicaría. No sé si está bien, pero intento. Dale, obvio. Bueno, desde el glomérulo entonces hacia el túbulo glomerular se filtra de bicarbonato y sodio. Bien. Este bicarbonato continúa en el túbulo, el sodio por medio de un, yo le digo, contratransporte o NHE, el sodio ingresa
Yo no sé, profe, si decirle a partir desde ahí que se reabsorbe o que ingresa hacia la célula. No, reabsorbe. Desde ahí ya es reabsorción. Sí, sí, sí. Entonces. Sí, igual reabsorción está bien, porque reabsorción es cuando en realidad lo tenés ya del lado, hizo todo que pasa de la célula todo el al capilar. transcelular, claro. Así que si querés podés decir un transporte apical para indicar esa primera parte. Ajá, bueno, entonces que por medio de este transporte apical el sodio Bien. ingresa y Bien. se secreta el protón hacia la luz tubular. Muy bien. Luego continuamos hacia abajo, donde se produce una unión entre el bicarbonato y el protón, formando el ácido carbónico. No sé si está bien ahí. Bien, muy bien. Y luego se disocia en agua y dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono ingresa a la célula tubular proximal, y la anhidrasa carbónica es la que forma la unión de esto, o sea, el dióxido de carbono con el agua, formando el ácido carbónico nuevamente, que este luego se disocia en protón, que va a ir hacia, o sea, que va a colaborar en el contratransporte de la membrana apical, y el bicarbonato en el cotransporte de sodio bicarbonato, o NBC. Bien. Y ese sodio que ingresa a la célula se va a reabsorber por medio de este mismo cotransporte hacia el capilar peritubular. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué procesos globales podés reconocer? Como la sumatoria de todo esto, ¿qué resultado se puede ver? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el protón? ¿Qué pasa con el bicarbonato? Como que es un Profe, sitio sería- regulador del pH o algo así, ¿no? No veo nada. Sería la reabsorción hacia el capilar peritubular de sodio y bicarbonato y la secreción del protón. Bien, pero ¿y el protón? Global, ¿eh? Global. ¿El protón cómo queda? El protón queda ahí como dando vuelta. Ah, muy bien, bien. Sale hacia la luz del túbulo, ingresa a la célula, se vuelve a salir. Perfecto. Esa secreción de protón es esencial o es necesaria ¿para qué? Para que se reabsorba el bicarbonato, en realidad. ¿Sí? Porque necesitamos ese protón para que se forme el ácido carbónico, se genere dióxido de carbono por la anhidrasa carbónica, que pueda difundir, de todo el mecanismo que ustedes explicaron en detalle, pero el resultado final es que se reabsorbe sodio y bicarbonato. ¿Sí? En realidad el protón sigue dando vuelta. Y lo que asegura es que cuál va a ser la función de ese protón que está recirculando permanentemente. ¿Hasta cuándo va a recircular así? A ver si lo ven. ¿Hasta cuándo va a seguir saliendo protón, entrando dióxido de carbono, disociándose, saliendo? Hasta que se reabsorba todo el bicarbonato. Perfecto. Hasta que se reabsorba todo el bicarbonato. Entonces, este mecanismo asegura que el 90% del bicarbonato filtrado se reabsorbe, ¿dónde? En el proximal. ¿Sí? Y fíjense cómo se tiene que desdoblar la molécula y cómo participa el protón en ese proceso. Pero acá no hay una excreción neta de ácido, ¿sí? Sino que esa secreción de protón lo que está haciendo es asegurar la reabsorción completa de bicarbonato. ¿Está?
Profe, entonces esa sería la síntesis, ¿no? Que la Esa es la síntesis, del exacto. bicarbonato sería necesaria para la reabsorción de sodio y bicarbonato, el cual va a seguir recirculando hasta que se reabsorba la mayoría o el 90% del bicarbonato. Exacto. Exacto. Ese transportador, ese NHE, es esencial para la reabsorción de bicarbonato. ¿Ah? Bien, muy bien. ¿Vieron cómo se empiezan a enlazar, ¿no? Los transportes entre uno y otro. Bueno, esto es esencial. ¿Y por qué es esencial que se reabsorba todo el bicarbonato filtrado? ¿Qué tiene que ver con lo que dijimos en el primer punto, en el ejercicio 1? Para poder tener reservas de bicarbonato para los sistemas buffer. O sea, Bueno, ¿por en qué? sangre. Bien, ¿por qué? ¿Por qué querés tener una reserva de bicarbonato? Y ojo que estás con el pensamiento teleológico, con el para qué. Pero no importa, está bien. ¿Por qué querés tener una reserva de bicarbonato? ¿Por qué no podés perder bicarbonato que se filtra? No se puede perder ese bicarbonato, lo tenés que sí o sí lo tenés que recuperar. Este mecanismo te asegura que recuperás el 90% de lo que se filtra. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se gasta tanta energía en esto? Profe, ¿puede ser porque el cuerpo tiene una tendencia hacia la carga ácida y el bicarbonato es el principal buffer? Claro, lo que dijimos en el primer punto. Todas las fuentes de ácido que constantemente están entrando al líquido extracelular, ya sea del metabolismo, ya sea de la dieta, volátil o fijo, están permanentemente neutralizándose con el bicarbonato, ¿sí? Entonces, es como que ese bicarbonato se va perdiendo, se va neutralizando, se va usando en esa amortiguación, que es el primer proceso químico, ¿sí? Si el riñón no estuviera continuamente reponiendo ese bicarbonato, llegaría un momento que no hay más bicarbonato del buffer, ¿sí? Y ya ese ácido, esa carga ácida que ingresa al LEC, no tendría esa primera amortiguación, ¿sí? Explicándolo de una forma más causal, ¿sí? Más fisiológica o más bioquímica, lo que está asegurando este mecanismo es que la concentración de bicarbonato sea tal que el pH resultante de la concentración de ácido y de bicarbonato dé 740. ¿Está? Los dos tipos de explicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Entonces, esto es fundamental en estado ácido-base. Recuperar el bicarbonato en forma permanente, porque en forma permanente están generándose ácidos que están llegando al líquido extracelular, ¿sí? Entonces, el buffer tiene que estar en una cantidad adecuada. Eso que decíamos al principio también, que la cantidad de buffer es importante. Siempre tengo que estar teniendo por lo menos esos 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato, porque es lo que me va a asegurar que ese buffer funcione, ¿sí? Si el bicarbonato en plasma es de 12 miliequivalentes por litro, ¿qué esperarán encontrar en ese paciente con el pH? ¿Dónde va a estar el pH? Disminuido, o sea, una acidosis. Bien, dame un valor. ¿Qué sería disminuido? Menor Sin a miedo, 7, dale, equivocate, no hay problema. 6,8. Bueno, No, bueno, eso ya sería muy así. está liquidando, padre. Bajémoslo por debajo de 7,35, ¿sí? Y por encima de 7,
Por ahí con 6,8 ya tenemos poco y nada de bicarbonato. Muy Creo poco. que había, justamente en el autoevaluable había una pregunta así, por ¿Sí? eso me hizo acordar usted. Decía 6, Sí. no recuerdo si 6,8 o 6,9 y me pareció que era mucho. Sí, son valores, es decir, están ahí, existen, se ven, ¿eh? Pero bueno, están muy desbalanceados, ¿eh? Y tienen bicarbonatos bajos. Profe, Sí, ahora que mi compañera dice eso, puede ser que había una pregunta que decía algo del pH del LEC o algo del sí. pH intracelular que se afectaba al otro, no me acuerdo si era de cuál. Ah, bueno. Y si todo eso lo ejercitaron en la parte de estado ácido base. Porque si en este ejemplo que estábamos haciendo con el tema del bicarbonato, si por algún motivo el bicarbonato en vez de ser 24 es 12, pudieron razonar perfectamente que el paciente va a estar en una acidosis, porque esa carga ácida va a seguir ingresando, ¿está? Y no va a haber buffer suficiente para neutralizarla. Entonces vamos a tener un pH, por ejemplo, de 7,20, 7,15, menor a 7,35. ¿Está? Y en esa situación en donde el pH del LEC es de 7,20, ¿le pasa algo al pH intracelular? ¿O son dos compartimientos que no se comunican? ¿Cuál fue la conclusión que sacaron del trabajo práctico de ácido base? Si había un cambio de pH en el LEC, ¿le pasaba algo al intracelular o no? Sí, también lo afectaría al pH intracelular. En ese caso también se disminuiría. ¿De qué manera? Disminuiría también. Entonces, en definitiva, ese es el problema, o ese es el motivo por el cual el pH del LEC tiene que estar tan estable, para asegurar que el pH de la célula se mantenga estable. Porque si el pH del LEC disminuye, el pH celular, intracelular, también va a disminuir. Y si el pH del LEC aumenta, el pH intracelular también va a aumentar. Y si cambia el pH intracelular, ¿qué ocurre? Que afectan los procesos enzimáticos y los procesos fisiológicos de la célula. ¿Sí? Y ahí llegamos a disfunciones, tejidos específicos en células específicas que pueden alterar el funcionamiento de un tejido. ¿Sí? Pero va a ser generalizado. Entonces piensen que el LEC está en contacto con todos los intersticios y con todas las células. ¿Sí? Por eso tiene que estar tan estrictamente regulado. Y justamente entonces el riñón, una de las funciones esenciales que tiene es reabsorber todo el bicarbonato que se filtra. Porque la filtración de bicarbonato es libre, es decir, el bicarbonato es una molécula pequeña, iónica, pasa libremente. Es decir, la barrera no lo retiene, la barrera de filtración, no hay una restricción a su pasaje. Entonces, la concentración que yo tengo en sangre va a ser la misma que la que haya en el ultrafiltrado. Y ese bicarbonato no se puede perder, porque cumple una función esencial en mantener la concentración del buffer, del LEC. Entonces, este primer proceso de reabsorción proximal de bicarbonato es fundamental, es básico. ¿Sí? Y a este ahora le vamos a agregar otros mecanismos, ¿sí? Que también ayudan o aseguran que ese pH del LEC se mantenga en este rango tan estrecho. ¿Qué es lo que dice la pregunta 3? Dice, diariamente, además de reabsorber el bicarbonato, el riñón debe excretar la carga de ácido fijo producido por el organismo. Si esto no ocurriera, el organismo se depletaría totalmente de bicarbonato. Entonces tienen que ocurrir las dos cosas, reabsorber el bicarbonato, pero además secretar y excretar, es decir, que se vaya al exterior, que salga del organismo,
ese exceso de ácidos, que vino de estos orígenes que nombramos en el primer punto, de la dieta y del metabolismo principalmente. ¿Ah? Entonces ahora pasamos de esta reabsorción de bicarbonato, vamos a pasar al otro proceso. Es primero la secreción de protones con el objetivo de excretar ácido. ¿Sí? La secreción de protón, fíjense, vamos a el NHE que vimos en este primer modelo, el transportador secreta ácido. Pero este ácido, este protón que se unió al bicarbonato, no aparece en la orina, sino que contribuyó a reabsorber el bicarbonato. ¿Ah? Vamos a ver ahora cómo protones que son secretados por distintos mecanismos sí van a aparecer finalmente en la orina que va al exterior. Eso sí constituye ya la excreción de ácido. El organismo ya se desprende de ese exceso de ácido. ¿Está? Entonces ahí tienen otro modelo. Eran los cuatro dibujitos de los distintos segmentos tubulares. Los tenían que analizar en su conjunto, pero concentrándose en el manejo de protones. Se tienen que fijar cuáles son los transportadores que mueven los protones. A ver qué conclusión podemos sacar de todo esto. Se tenían que concentrar principalmente, dice, si reconoce procesos relacionados con la reabsorción de bicarbonato, si está acoplado al movimiento de otras sustancias, si es bidireccional, y si puede estar influenciado por el transporte transepitelial. Bueno, a ver, ¿qué pudieron ver acá? ¿Estamos ubicados entonces ahora en lo que vamos a observar? Porque esto está todo junto en la célula proximal, ¿sí? Los transportadores están funcionando simultáneamente. Lo que hacemos ahora es estudiar, o como dice Ceci, recortar un pedacito de la información y analizar una parte. Pero hay que tener presente que esto ocurre todo junto, todo al mismo tiempo. Bueno, a ver qué podemos ir desmenuzando de estos modelos. A ver, ¿quién se anima? A ver, algunos de los que no hablaron, ¿qué pueden ver? Ahí tienen la imagen del túbulo proximal, o ese early, es el S1, que es el primero, ¿no? El más próximo a la cápsula de Bowman. Después tienen el B, en donde ya hay menos transportadores, ¿sí? También es el túbulo proximal, pero ya es el segmento S3, ¿no? Ya es el que se va ahí se los ubica en el nefrón. Después el C ya es el haz ascendente de Henle, la gruesa, y en el último, en el D, tienen células del conducto del túbulo colector medular y células intercalares, que compartirían estos mecanismos. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué mecanismos hay de secreción de protones? Es decir, de pasaje de protones hacia la luz tubular. En el primero, sí, a ver. Yo no escribí síntesis, pero bueno, por ahí observando los gráficos, en el primero, que es del túbulo contorneo proximal temprano, CS1. Bien. Están, bueno, los que estábamos explicando recién, que es el NHE. Muy bien. Que es el intercambiador con sodio. Y está la bomba de protones, sería, que saca también protones y que se une al oxidrilo para formar agua que ingresa a la célula. Ajá, bien. Así que hay una bomba de protones. Bien. En el primero. Después,
En el túbulo contorneado proximal, pero a nivel de S3, también está el NH que saca protones, o sea, el intercambiador con sodio, y también está la bomba de protones. Y en el asa ascendente gruesa de Henle también está el mismo, el intercambiador con sodio y protón y la bomba de protones. Bien. Y en el último, que es en las células del túbulo colector, Sí. está la bomba de protones y además se suma sería un intercambiador de protón, sale un protón e ingresa un potasio, utilizando ATP, que sería ATP-ASA. Bien, si usa ATP, entonces, en vez de transportador lo llamamos... Es una bomba también. Es una bomba también. Es decir, si vos le ves que usa ATP, directamente es una bomba. ¿Qué diferencia habría entre ahí que en el túbulo colector, donde vemos las dos bombas? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Es la otra denominación que les ponen en general a las bombas. La de potasio, protón sería isoeléctrica y la otra, no me acuerdo cómo se le llama. Electroneutra o eso. electrogénica. Si genera una diferencia de cargas o no. Así que donde se mueve el protón solito sería la bomba electrogénica, y la que se mueve junto con potasio, ambos en contra de los gradientes, sería la bomba neutrogénica. ¿Neutrogénica dije antes? Sí. Isoeléctrica, dijo profe. No, Electrogénica. Neutrogénica, es decir, que no genera diferencia de cargas, porque entra un positivo y sale un positivo. Mientras que la que mueve el protón solo, esa es electrogénica. ¿Sí? Esas serían las diferencias. Bueno, mira vos, muy bien. Entonces, además del NH, ese sí era un transportador. Ya vimos en el mecanismo anterior, que movía protón. Además de eso, hay bombas, ¿sí? Que mueven protones. Está la bomba electrogénica y está la bomba electroneutra. Bien. Ahora, estas bombas están funcionando permanentemente, son más abundantes en alguna de estas localizaciones, están, pero ¿en cuánto aportan a ese proceso de secreción de protones? En el túbulo proximal, en ese S1, esa primera porción, ¿cuál creen ustedes que es el principal mecanismo por el cual se secretan los protones? Piensen en el contexto general de ese túbulo, de esa porción tubular. Tenemos todo el ultrafiltrado con un montón de cosas que vienen del plasma, tenemos mucho sodio, ese sodio tiene un gradiente muy favorable a ingresar a la célula. En ese ingreso arrastra glucosa, aminoácidos y hace funcionar uno de estos transportadores. El NH3, el NHE. El NHE, exacto, el NHE en esa zona proximal es el que mueve o el que secreta la mayor cantidad de protones. Y esos protones participan en esta reabsorción de bicarbonato. Esta no es que se quedan ahí en la luz. Pero bueno, no podemos decir que no hay bombas que secretan protones, pero
el grado de funcionamiento de esas bombas en este segmento tubular es bajo o aportan muy poca cantidad de protones a la luz. ¿Y cuál podría ser la variable que haga que funcione más o menos esa bomba? ¿Y por qué esa bomba que está en este túbulo no funciona tanto como la bomba que vamos a encontrar después en el túbulo colector? ¿Qué otra diferencia hay entre el proximal y las zonas distales del nefrón en cuanto a sus características estructurales estructurales, que tienen una implicancia funcional, que se ve perfectamente en este ejemplo? Es decir, la bomba está, pero no funciona tanto porque en el túbulo proximal, ¿qué pasa? O la bomba está y funciona mucho en el túbulo colector porque esa región tiene qué características. Y se lo dicen acá cuando está el enunciado de esta pregunta, las cosas que tienen que tener en cuenta para mirar esta secreción de protones, decíamos, relacionados con la reabsorción de bicarbonato, lo vimos, si está acoplado al movimiento de otra sustancia, lo vimos, puede ser sodio o potasio, si presenta movimiento bidireccional, también lo vimos. ¿Qué quiere decir esto? Si está influenciado por transporte transepitelial, por potencial transepitelial. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué es el potencial transepitelial? Perfecto, muy bien. ¿Y de qué depende ese potencial? Bueno, ¿cómo considerás que es ese potencial en el proximal y en el colector? ¿Es el mismo? En el proximal no debe haber, o sea, la diferencia no debe ser demasiado por el hecho de que tenés muchísima cantidad de productos, como usted dijo, que está, bueno, aminoácidos, glucosa, etcétera, y cuando se va filtrando quizás un poco más, reabsorbiendo, secretando, va variando eso, haciendo que haya quizá más cantidad de protones después en el líquido, en la luz, perdón, del túbulo, y que permita después la reincorporación hacia la célula, nuevamente. Bien, pero el potencial transepitelial depende solo de los protones. Y no, de las proteínas De todas las también. sustancias con carga. Claro. Bien, de todas las moléculas con carga. Bien. Entonces, más que de la cantidad de moléculas que hay en la luz, ¿con qué tiene que ver el transporte transepitelial, el potencial transepitelial? Más que con la cantidad. Acuérdense, la idea de potencial está relacionada con el hecho de que ustedes puedan separar cargas, moléculas, cargas o moléculas. Por eso tenemos un potencial electroquímico, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que se genere más potencial o menos potencial transepitelial? Más que de la cantidad de moléculas que haya en la luz. De la carga que haya en la luz. Porque yo he entendido... Las cargas son, cada compartimiento, acuérdense que es electroneutro, ¿sí? Es decir, el túbulo, en realidad, todo lo que está dentro del túbulo suma 0. Es decir, lo positivo y lo negativo es lo mismo. Ahora, lo que se genera una diferencia es entre las cargas que hay en el túbulo y las cargas que hay en el intersticio. Eso es el transepitelial. ¿Está bien? Y eso, ¿de qué está dependiendo?
que se puedan separar esas cargas o que se puedan separar esas moléculas con carga. ¿Quién lo controla eso? ¿Qué propiedad del epitelio, qué componente del epitelio lo controla? Sí, qué uniones. ¿Dónde están? Entre las uniones intercelulares, esas uniones estrechas, ¿sí? Que son más permeables o menos permeables. Donde son más permeables, ¿en qué lugar son más permeables esas uniones estrechas? En el túbulo proximal. En el proximal. Si la unión estrecha es más permeable, ¿es más fácil separar cargas y moléculas o no? ¿Es más fácil generar un potencial transepitelial o no? Es más difícil, o dicho de otra manera, si la unión estrecha es permeable, los iones y las moléculas van a pasar, se van a mover libremente, de acuerdo a su gradiente, y no se va a generar una separación entre la luz tubular y el intersticio. ¿Sí? Y por lo tanto, el potencial transepitelial en el proximal es muy bajo, -1, -2, no más que eso. Lo mínimo necesario para que se muevan los iones, se mueva el agua y se produzca toda esa reabsorción isoosmótica. Era la característica también de la reabsorción proximal. Eso es gracias a las uniones estrechas permeables. ¿Ah? Ahora, cuando me voy al colector o al distal, en donde la unión estrecha es tight, ¿sí? Es impermeable al agua, impermeable a la urea, ¿sí? Solo pueden pasar algunos cationes, ¿sí? Entonces ya es más probable, como todos los transportes van a estar mediados por movimientos transcelulares, la unión estrecha ahora ya no es una vía para el movimiento de todas las moléculas, entonces es más probable, de acuerdo a los transportadores que están mostrando esas células, que se puedan ir acumulando cargas negativas o positivas de un lado y cargas negativas o positivas del otro. Y ahí se empieza a generar una diferencia de potencial entre el túbulo y el intersticio, que es el potencial transepitelial. ¿Está bien? A nivel del túbulo distal y colector empieza a ser de -3, -4, -5, ¿sí? Y entonces, esa diferencia de potencial transepitelial regula alguna de estas bombas, como por ejemplo esta bomba de protón electrogénica, ¿sí? De manera que en las regiones en donde no hay diferencia de potencial, la bomba no funciona casi. Y en las regiones donde hay una diferencia de potencial, o donde empieza a haber una diferencia de potencial, la bomba se activa, o tiene mayor actividad. ¿Ah? Así que bueno, el modelo les dice que habría secreción de protones en forma activa, a través de una bomba electrogénica. Pero en realidad, el hecho de que esté el transportador o esté la bomba, no siempre asegura que la actividad de esa bomba sea importante para el proceso que uno está analizando. Por eso prácticamente uno, en la mayoría de los libros, las bombas de protones recién las muestran en la zona distal y no se muestran en la zona proximal. No quiere decir que no estén, pero no están con un nivel de actividad importante. Bien, ¿se entiende? Así que fíjense todas las cosas que hay que tener en cuenta para ahí explicar un proceso.
Pero entonces, esto me resume los mecanismos moleculares que se presentan en el túbulo para la secreción de protones. El NHE es el principal a nivel proximal, que sigue estando en los otras, en el asa de Henle y en el S3, secretando protones en contratransporte con sodio. Y ya fíjense que en el colector ese NH3 ya no aparece directamente, ¿no? Y la secreción de protones en la zona distal se da principalmente por estas bombas. Ahora vamos a la pregunta siguiente, células especializadas en la secreción de protones, que son las células intercaladas, ya sea en la secreción de protones hacia la luz solar, esas células estarían con una gran actividad de secreción de protones cuando el líquido extracelular tiene exceso de protones, es decir, en una situación de acidosis. Las células intercaladas alfa son las que más van a estar secretando protones a la luz, y por otro lado están las células intercaladas beta, en donde esa bomba de protones está en la otra membrana, en la vasolateral, y por lo tanto participan en los cuadros de alcalosis. ¿Sí? Bueno, ¿quedó la pregunta 3? ¿Listo? Pasamos a la 4, que son las intercaladas. Ya viene la zona distal, ¿sí? Bueno, y ahí tienen dos fotos, micrografías electrónicas de la célula beta y alfa intercalar. Construyo un modelo para cada tipo, teniendo en cuenta esas diferencias histológicas. ¿A qué se deberá toda esta histología tan distinta? ¿A qué la pueden atribuir? A ver, ahí están las principales diferencias y después tenemos unos modelos, unos dibujitos donde se ve cómo funciona cada una. A ver, ¿con qué lo pueden relacionar o a qué les hace acordar estas vellosidades apicales, alfa, tan abundantes, más aplanada la beta? Esa bomba de protones, ¿dónde había bomba de protones? ¿En qué otra tipo celular? ¿Se acuerdan? Así que secretaba protón y potasio, es decir, el electrón neutro, ¿no? Secreta protón y potasio. ¿Dónde había? ¿De protón y potasio, profe? Sí, que tiene ¿En esas... la célula colector? Es decir, colector, ¿no? En la membrana. No, bien, sí, está bien, pero yo digo, estas células intercaladas, que son estas dos que tenemos en la pregunta 4, ¿sí? Las fotos esas, ¿la ven? Sí. Sí. Están justamente intercaladas entre las células del túbulo distal y colector medular, ¿sí? Es decir, no son las mismas en cuanto a los tipos de transportes que tienen, de transportadores que tienen. Son muy características por la función que cumplen y por la estructura que tienen. Entonces, por eso yo les pregunto cómo harían, con qué relacionarían esta estructura histológica tan particular de esta célula alfa. ¿Qué les hace acordar? Sabiendo que la célula alfa, como dice acá, tiene la ATPasa o la bomba de protones apical,
Es decir, es la que secreta protones al túbulo. Es la que estaría funcionando en las situaciones de acidosis. Bueno, ¿les dice algo o no les dice nada esa estructura? Esas microvellosidades. ¿Qué hay acá en este sistema de membrana, de endomembrana? Vacuolas. A ver. Esas células intercaladas están funcionando continuamente. Las alfa, por ejemplo. De acuerdo a lo que dijimos recién, a lo poquito que dijimos recién. Puede ser lo de que las alfa van a estar activas ante una situación de acidosis en la que se requiere aumentar la excreción la secreción y después excreción de protones. Perfecto. Y las betas. Bien. Pero no entendía, profe, lo de las vacuolas que tienen. Por eso, entonces, ¿cómo haces para que esa célula intercalada alfa, cuál es el mecanismo por el cual esa célula intercalada alfa solo funciona cuando hay acidosis? ¿Cómo hace? ¿Dónde mete la bomba? Porque si la tiene expuesta, está secretando permanentemente. Y que las tiene que sintetizar. Es decir, cuando empieza la acidosis, recién ahí sintetiza la bomba, la manda al Golgi y recién la manda a la membrana. ¿Eso te está diciendo la foto? ¿O te dice otra cosa la foto? ¿Qué célula hacía lo mismo que esta? En otro órgano, que tenía esa forma. La bomba no está expuesta permanentemente en la membrana apical. Está en un sistema de endomembrana. ¿Sí? No está en contacto con la luz. ¿Sí? Está en una vacuola. Lo que ocurre cuando se presenta la acidosis metabólica es que hay una presentación o una exocitosis de esas vacuolas, lo que determina que se muestren en la membrana apical más cantidad de bombas que están secretando protones. Y cuando la acidosis, la señal que viene del líquido extracelular desaparece, nuevamente esas bombas se vuelven a ocultar en esas vesículas o en este sistema de endomembranas. ¿Sí? Fíjense que dice endocitosis apical vigorosa, microvellosidad apical abundante. No es que están fagocitando cosas de la luz, sino es que están endocitando la bomba o exponiéndola según la señal. ¿Sí? ¿Quién hacía lo mismo? Pueden ser las células del páncreas, pero no me acuerdo el nombre. Páncreas no. El páncreas no. ¿Quién secreta protones? Muchos protones. Para hacer una luz. Profe. ¿El estómago, profe? ¿El estómago? Bien. ¿Qué célula? ¿Cuál de todas? La superficial, la principal, la parietal, la mucosa, ¿cuál? La parietal. La célula parietal, que es la que secreta el ácido, tiene esta misma estructura y ese mismo comportamiento de la bomba. Si no, la célula parietal también estaría secretando ácido aunque no hubiera alimento. No es así. Secreta cuando está el alimento, cuando está por llegar. Entonces, no, la bomba
no está permanentemente expuesta en la membrana, ¿sí? Sino que se expone cuando realmente es necesario aumentar la tasa de secreción. Y entonces fíjense ahora el modelo de funcionamiento, que lo tienen acá abajo en estos dos modelos, célula tipo A y tipo B. ¿Sí? Y ahí ven, están, fíjense la célula intercalada tipo A, los protones en exceso, ¿dónde están? Aumentados. En el espacio intersticial, estoy con una acidosis, ¿sí? El LEC está ácido, tiene mucho protón. Esos protones, al combinarse con bicarbonato, y en presencia de anhidrasa carbónica, otra vez, van a generar dióxido, que se va a difundir al interior de la célula, y en ese interior, nuevamente de la anhidrasa, se vuelve a disociar en protón y bicarbonato. Los protones se secretan en forma activa a la luz, tanto por la bomba electroneutra como por la electrogénica. El bicarbonato pasa por un transportador, intercambiador de aniones, el AE, se llama este transportador, pasa al intersticio. De manera que ese bicarbonato ayuda también a neutralizar ese exceso de protones, ¿sí? Y permite formar más dióxido para que se siga repitiendo el ciclo de secreción de ácido. Y esto va a seguir funcionando hasta que este exceso de protones del líquido intersticial vuelva al rango normal. ¿Sí? En la célula tipo B es lo opuesto, por el hecho de que las bombas están en la membrana vasolateral. Entonces, esa secreción activa de protones es posible gracias a la disociación del dióxido de carbono intracelular que genera la misma célula, en presencia de anhidrasa carbónica se disocia. Pero ahora el protón es bombeado en forma activa hacia el intersticio y el ionic exchanger, ese intercambiador de aniones, está en la membrana apical. Y lo que se excreta entonces es base, el bicarbonato, y lo que pasa al intersticio es protón. Entonces, la célula tipo B es la que está funcionando cuando el pH del líquido intersticial aumenta, es decir, cuando la concentración de protones es baja. Y la tipo A funciona en la situación de acidosis. Profe, Sí. perdón que la interrumpa. Sí. Yo no entendí, habíamos dicho, observando el grafiquito de las células, Sí. los transportadores iban a estar dentro de las vacuolas y que esos no están, o sea, no están activos todo el tiempo, sino que estaban en vacuola. Pero, sí. O sea, no entiendo cómo o cuál es el estímulo en la célula para exponer esas bombas. La acidosis celular. La acidosis celular va a generar un aumento de calcio. Ese aumento de calcio va a determinar la exocitosis de esas vesículas, el movimiento de microtúbulos y la exposición de las bombas en la membrana apical. Ah, está bien. Y que ahí fíjate que esa acidosis del intersticial, ¿cómo? Perdón, no, sí, que ahí el mecanismo sí, es el que explicó usted recién, pero no entendía eso, cómo se exponían las bombas. Claro, es decir, acá no te lo muestra, porque lo que quiere mostrar el gráfico es la secreción de protones nada más. Pero cualquier mecanismo de exocitosis o de movimiento de endomembranas requiere un aumento del calcio intracelular.
Entonces, esta acidosis probablemente estimula canales en el retículo endoplásmico que liberan ese calcio. Y eso permite la exocitosis de esas vesículas. Cuando el pH intracelular vuelve a sus valores normales, debido a que el pH intersticial también se normalizó, ese calcio vuelve al retículo endoplásmico. Y por lo tanto, ocurre el proceso de endocitosis. O se va a activar el proceso de endocitosis, que también es activo. ¿Sí? A lo que voy es que estas bombas no están funcionando permanentemente, sino solo cuando la concentración de protones está aumentada en el líquido intersticial. ¿Sí? Porque si el pH está normal, la excreción de protones va a corresponder a lo que excrete en las células del túbulo colector y lo que viene en la pregunta que sigue. Esa excreción de protones o esa carga ácida que se va a secretar viene principalmente asociada a la glutamina, ¿sí? Y esa glutamina es el origen de este otro buffer importante en la orina y que permite poder excretar una gran cantidad de ácido a partir de la generación de amonio y de amoníaco, que son los componentes de este otro buffer. Nosotros normalmente en la sangre no tenemos ni amonio ni amoníaco, así que esas moléculas no se generan o no aparecen en el túbulo por filtración, como en el caso del bicarbonato, sino que se generan a partir de la glutamina circulante. La glutamina es un aminoácido que se genera, que acá, bueno, en el modelo, se genera en el hígado a partir del glutamato, y que se le agrega un grupo amino, ¿sí? Acá, cuando van al modelito donde tienen el hígado y el riñón, ¿sí? Que tienen al glutamato que se combina con amonio para dar la glutamina. Entonces esa glutamina ya está teniendo, es uno de los aminoácidos ácidos. ¿Se acuerdan cuando estudiaban la clasificación de los aminoácidos? Bueno, la glutamina tiene ya un exceso de ácido, justamente por ese resto amonio, que se transaminó en el hígado. Y esa glutamina es la que lleva esa carga ácida hacia el riñón. ¿Tá? Y en el segundo modelo pueden ver cómo esa glutamina es filtrada del glomerular, porque es un aminoácido que viaja libre, no tiene restricción, es reabsorbida por uno de estos transportadores acoplados al sodio, específicos para los aminoácidos, y una vez dentro de la célula tubular empieza su metabolización. Y en esa metabolización, en donde interviene la glutaminasa, se van a generar moléculas de amonio, ¿sí? De NH4, y moléculas de bicarbonato. El amonio va a ser secretado hacia la luz tubular usando el NHE como transportador o eventualmente esta bomba electrogénica, ¿sí? Y ahí el NHE ya queda en la luz tubular como un elemento ácido. Y esa molécula va a ser conducida por todo el túbulo hasta que es eliminada en la orina. Por otro lado, el bicarbonato va a ser reabsorbido hacia el intersticio. Entonces la glutamina, por acción de la glutaminasa, genera dos procesos. Uno, que es la secreción de ácido a la luz tubular, de ácido que va a ser eliminado, porque ese amonio
Bueno, después por ahí en el asa de Henle hay un proceso de recirculación entre el asa de Henle y el intersticio, pero en su mayor proporción ese amonio es eliminado con la orina, pero además se genera nuevo bicarbonato que pasa a la sangre y aumenta esa reserva de bicarbonato necesaria para el funcionamiento del buffer. ¿Sí? Eso es lo que explica este mecanismo. Después, la última parte, tenían este amonio. Sí. Disculpe, antes de pasar al próximo, que me quedó una duda. Ese bicarbonato que se forma de nuevo, no podemos decir que se reabsorbe porque no estaba en la luz tubular. Tal cual. Es el nuevo bicarbonato. En el libro lo van a encontrar como formación de nuevo bicarbonato. Es distinto al bicarbonato que se filtraba y se reabsorbía. ¿Sí? Está bien. Claro, pasa que no sabía cómo llamarle Claro, formación de nuevo bicarbonato se denomina. Así lo van a encontrar en los libros. Es el que proviene de la glutamina. ¿Sí? Pero el transporte que mediado por el NDC, ¿cómo le llamamos? Claro, le decimos así, pero no le decimos reabsorción. Y no, es formación de nuevo bicarbonato que pasa la intersticio. ¿Sí? Y porque nunca estuvo en la luz tubular ese bicarbonato. Por eso no podemos decir que es una reabsorción. Decimos que es formación. Se forma de nuevo. ¿Sí? En la célula tubular. ¿Bien? Bueno, bien. Este amonio es lo que en algún momento se discriminaba entre acidez titulable y no titulable. Bueno, este constituye el ácido no titulable. ¿Sí? Y los otros ácidos que se pueden eliminar o que van a salir al exterior como ácidos débiles y que forman los ácidos titulables, incluyen al fosfato principalmente, pero pueden haber uratos, puede haber creatinina también, y es lo que se muestra en la última figura. Acá en la parte en el modelo de la izquierda, ese último modelo, van a tener las tres situaciones que vimos a lo largo del trabajo práctico. En la primera tienen el bicarbonato que se filtra junto con el sodio, ese sodio se reabsorbe y se secreta protón a la luz. Ese protón que se combina con bicarbonato forma dióxido de carbono que se absorbe, se reabsorbe, y por lo tanto, el bicarbonato y el protón pasan como ácido carbónico, como dióxido de carbono, hacia el intersticio. ¿Sí? Y este proceso explica la reabsorción de bicarbonato. Es decir, hay una secreción de protones, pero en realidad ese protón no se elimina, sino que participa en la reabsorción del bicarbonato. Por otro lado, cuando miran el segmento del medio, en la luz tubular ya no tienen bicarbonato. Esto a lo mejor está pasando ya en S2, S3, cuando todo el bicarbonato, la mayor parte, ya se filtró, ya se reabsorbió, perdón. Entonces, ahora, el protón que es secretado por el NHE ya no encuentra bicarbonato, ¿sí? Pues ya se reabsorbió todo. Entonces se va a unir a otras especies básicas, débiles, como por ejemplo el fosfato, ¿sí? El fosfato monoácido, o fosfato dibásico, como quieran llamarlo. Entonces intercambia un sodio por un protón y se forma el fosfato diácido. Esta molécula tiene más acidez que el fosfato monoácido. Por lo tanto, cuando este
el fosfato con 2 protones se elimine, el organismo va a estar eliminando ácido bajo una forma denominada titulable. Yo a este fosfato lo puedo titular en la orina, es decir, puedo medir cuánto hay. Y una tercera forma de esa eliminación de protón es nuevamente la secreción por el NHE, pero ese protón se combina con el amoníaco o directamente el amonio es secretado a través del NHE, que es lo que veíamos en el modelo anterior. Entonces teníamos que la carga ácida se está excretando a través del amonio y este constituye el ácido no titulable. ¿Sí? En este otro modelo de la derecha ven la reabsorción de fosfato. Fíjense cómo el fosfato monoácido, ¿sí? El que tiene un solo protón, ese normalmente se reabsorbe en intercambio con sodio, y el fosfato diácido, aunque acá también se presenta un transportador, este transportador, en presencia de exceso de ácido en la luz, va a tener menor funcionamiento. Y por lo tanto, este fosfato diácido se va a eliminar con la orina. Todos estos transportadores, a medida que ahora vayamos viendo la paratormona, la calcitonina, el calcitriol, la aldosterona, van a ver que van a tener influencia sobre transportadores específicos que van a explicar por qué se pierde más sodio, se pierde más protón, se pierde más potasio o viceversa. Se recapta más sodio, más bicarbonato, más protón o más potasio. Así que, bueno, estos serían los mecanismos, entonces, generales, que tienen que comprender y poder explicar a este nivel respecto al manejo de ácidos y de bases por el riñón. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Muy bien, ¿eh? Trabajaron muy bien. Buenísimo. Bueno, a medida que vayan, por eso, aplicando más que nada el tema de las hormonas, vuelvan al túbulo y traten de ir conectando la función o el efecto de cada uno de estos mediadores hormonales con alguna de estas actividades específicas en el túbulo. ¿Está? Bueno, trabajaron re bien, buenísimo. Profe, nada, Síguele. creo que hablo, pero bueno, ¿cómo es? Muy bien. La idea es esa, que no. tengan el espacio para base hablar y ir algo que practicando. estuvimos charlando, Sí. ahora somos poquitos, pero bueno, Sí. estuvimos charlando en el grupo de que a nosotros también se nos hace como más favorable, o no sé cómo decirlo, de trabajar así todos Bien. juntos. Por más de que vamos hablando, a veces cuesta más, es como que se entiende mucho más el práctico, que yo sé que ustedes a veces nos separan para que podamos como charlarlo un poco más, pero Bien. es como que entre todos llegamos a la conclusión, o por lo menos la mayoría, de que se nos hace más entendible, me Buenísimo. parece, para todos. Dale. Sí, sí. No, a nosotros lo que nos interesa es que sea un espacio donde puedan expresarse y puedan empezar a elegir las palabras que correspondan, puedan... la ejercitación tiene un objetivo, ¿no? De interpretar un modelo, poder entender o poder explicar un proceso. Es decir, está destinado a eso. Si no lo hacen ustedes, no tiene sentido, porque Claro. No, nos no vale parecía que también lo diga que... yo, porque ya lo... No, sí, está bueno como que... Entonces, si ustedes participan, y participan todos, está bárbaro, porque así, obviamente que eso se favorece cuando son pocos.
Entonces Claro, se aprovecha puede ser. mucho. Todos lo tienen más claro, todos pueden participar, todos se animan, y esa es la idea del trabajo práctico. Así que bueno. No, que tal vez eso, que al separarnos, es como que a tal grupo le tocaba tal punto, a tal otro, y está buena la idea que ustedes tenían, pero que al al ver el práctico, como que para tener, como que tenemos más tiempo para ver todos. Exacto. Entonces, como que te queda más clara la información que cuando vos preparás con tu grupito un punto, Bien, te queda claro como más que nada ese punto. Porque bien, después los puntos queda menos tiempo, entonces se ven más rápido. Y no llegas exacto. capaz a comprender como cuando los vemos todos juntos. Cuando están todos Era una juntos. opinión que Ya, capaz que siempre tenía. no, pero obvio, hay que aprovechar y hacer lo que por ahí a ustedes mejor les resulte. Esa es un poco también la idea. Así que bueno, con esto damos por finalizada la unidad 8. Mañana hacemos el TP, ya no sé qué número es, pero es el primero de la unidad temática 12. Así que cambiamos rotundamente de tema, y pasamos ya a la parte de reproducción. Hacemos el primer trabajo práctico de la unidad temática 12. Y hacemos este sistema. Es más largo, bastante más largo, así que le vamos a dar un poco más de dinámica, de agilidad, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana, gente. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe, que descansen. gracias. Dale, chao, chao. Gracias, profe. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, sí. No, es con respecto a las mesas. Es que tengo una amiga que se quería anotar a la mesa del 16 y 17 y quería preguntar, ¿esas son para todos o...? ¿Cómo para todos? Porque habían unos Todos los que quieran rendir regulares pueden presentarse. Libres no hay examen libre. Ah, bien, Hasta bien, bien. que no volvamos a lo presencial, examen libre no. Así que todos los que sean regulares se pueden presentar. Ah, buenísimo. Porque había una duda con unos chicos que creo que